Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema muy importante para la manipulación de gran cantidad de datos y para la presentación de informes, como es la de filtro de datos. Y vamos a ver diferentes formas de filtrar datos. ¿Para qué utilizar la opción de filtro de datos? Pues cuando se tiene una gran cantidad de datos, una de las necesidades es solamente quedarse con la información que en un momento determinado se necesita. Muchas ocasiones las personas que no suelen utilizar filtro de datos lo que tratan de hacer es copiar esa información y crear otra tabla, lo cual es muy engorroso y causa muchos problemas. Siendo más simple el filtrar datos y permanecer con la información en el mismo lugar. Ok, ¿cómo vamos a utilizar filtro de datos? Pues igual que en la parte de ordenación de datos, es importante ver la consistencia de la tabla, tener en cuenta de que mi tabla no debe tener ni columnas en blanco ni filas en blanco, así como tampoco no debe tener celdas en blanco. Primero debería corregir ese tipo de situaciones si es que las tuviese antes de continuar con el filtro. Asimismo, simplemente podemos marcar los datos, o si ya mi tabla es consistente, puedo tener el cursor en cualquier parte de la tabla indistintamente y hacer un clic en filtro de datos. Cuando hacemos un clic en filtro de datos, Excel me coloca estos botones desplegables en cada una de mis columnas. Esos botones desplegables nos van a mostrar diferentes opciones para filtrar los datos. ¿Cómo funciona? Bien, vamos a filtrar los datos por vendedor. Supongamos que yo quiero ver ahora el reporte solamente del vendedor Javier. Entonces voy a hacer un clic aquí en vendedor y tengo diferentes opciones. Tengo las opciones para ordenar, que ya las vimos. Incluso podemos ordenar por color, pero en este caso mi tabla no tiene colores. Ok, podemos borrar el filtro y podemos aplicar filtros de texto. Igual, no es igual, que comienza, que termina. Esta opción de filtro personalizado que tiene aquí funciona diferente dependiendo del tipo de dato que tenga. Cuando es texto, tengo estas opciones. Cuando es fecha, estas otras opciones, porque es una columna que tiene fecha. Fechas mayores, menores, iguales, años, meses, ¿sí? Y si es una columna que contiene números, pues tiene los filtros de números, que es igual, no es igual, si es mayor o no menor, o los 10 mejores. Ya vamos a ir viendo cómo funciona. Vamos a continuar con lo que pensábamos hacer. Vamos a entrar a vendedor y, como podemos ver, nos muestra todos los nombres únicos que diferencian esos datos. Supongamos que quiero solamente el vendedor Javier, así que yo pudiera hacer ahorita un clic en deseleccionar todos y pudiera marcar solamente este vendedor y hacer un clic en aceptar. Y como podemos ver, los otros datos que no cumplen la condición que era solamente los vendedores Javier se acaban de esconder, no se acaban de borrar. Si nos fijamos en los números de fila que están acá, vamos a ver que faltan filas y esos son los datos que Excel acaba de ocultar. Podemos ver también algo, que esta columna de vendedor tiene un embudo, lo que indica de que esta tabla está filtrada a través de esta columna. Voy a volver a hacer un clic aquí y puedo hacer un clic en borrar filtro para volver a ver todos los datos. Vamos ahora a hacer otro filtro. Vamos a filtrar por zona. Voy a filtrar solamente los vendedores o las transacciones de la zona A. Y voy a también a filtrar solamente los de la zona de Machala. Y como pueden ver, ya mi tabla tiene dos criterios de filtro. Y además yo quiero ver las ventas de la zona A de la ciudad de Machala que son mayores a $1000. Entonces nos vamos a ir a ventas. No voy a marcar yo de manera manual aquellos que cumplen el dato de que sean mayores a 1000. Ahorita porque hay tres, pero imaginémonos que sea una tabla con información real. Normalmente pueden tener cientos o miles de filas, lo cual sería inapropiado tratar de marcar de manera manual. Por eso vamos a utilizar esta opción de filtro de número y voy a utilizar esta opción que dice mayor que, y aquí tengo, y le voy a decir que quiero los que son mayores a 1000. Por lo tanto, los que son mayores a 1000 solamente es este. Este sería si hubiéramos tomado mayor o igual a 1000, pero hemos puesto mayor a 1000. Así que he filtrado mi tabla utilizando tres criterios: zona, ciudad y ventas. Si quiero quitar todo esto y ver mi tabla normal, tampoco no necesito ir de uno en uno, sino que tranquilamente puedo decirle borrar el filtro acá arriba y automáticamente se muestra todo nuevamente. Ok, vamos a ver otro filtro por fecha. Voy a hacer un clic aquí, voy a decirle que quiero filtrar por fecha y le voy a decir que quiero filtrar
las transacciones que van entre, supongamos que quiero entre el, no sé, entre el 15 de junio y el 30 de junio, ¿ok? Y solo tengo uno. Voy nuevamente a quitar el filtro. Ahora, una pregunta que tal vez ya se hayan hecho. ¿Qué sucede si yo quiero hacer un filtro y quiero seleccionar un criterio, pero no lo quiero hacer manualmente? Supongamos que tuviera muchos vendedores. No quiero ir a hacer un clic y buscarlo yo manualmente para marcarlo o seleccionar. Así que tengo una opción de buscar aquí. Yo aquí pudiese decirle que quiero ordenar, por ejemplo, por los que son los vendedores Nicolás. Y como pueden ver, Excel automáticamente me acaba de filtrar aquí y me acaba de dejar marcado. Así que yo no, tampoco tengo que ir manualmente a buscarlo. Simplemente con buscarlo automáticamente me lo marca. Yo le pongo aceptar y ya está. Ok, otra opción que podemos utilizar en filtros, como en el caso de ordenar, también podríamos utilizar filtros a través de colores, lo cual no es muy frecuente, pero si se tienen datos destacados utilizando filas con colores, pues también podrían servir para diferenciarlos. Así que ahorita Excel ya detecta de que hay colores en mi tabla, lo cual no vi hace un momento, y yo le puedo decir que quiero filtrar a través de este color. Me va a mostrar solamente los registros que cumplen el color determinado. Y por último, ¿qué pasa si yo tengo una tabla de datos que no tiene encabezado? Como en el caso de ordenar, que teníamos que decirle que no había encabezado y él nos ayudaba a través de los nombres de las columnas. En este caso, cuando vamos a tratar de filtrar datos y no hay encabezado, no se podría hacer. Definitivamente tendríamos que primero colocar un encabezado de manera genérica, puede ser columna 1, 2, 3 o fecha o B, C, D, pero habría que colocar nombres en los encabezados, porque si no, no se va a poder filtrar los datos, ya que automáticamente Excel me va a poner que la primera columna, la primera fila, perdón, trataría de utilizarla como encabezado, y lo cual estaría incorrecto.